mándame ir hacia ti. Estas palabras de Pedro expresan toda su confianza en Jesús, el Señor. El Evangelio de hoy comienza con Jesús pidiéndole a los discípulos que se embarquen, que crucen a la otra orilla, mientras Él despide a las gentes. La barca de los discípulos atraviesa el mar de Galilea. Es de noche y la barca es sacudida por las olas porque el viento era contrario. En nuestro modo de hablar, con estas palabras hacemos referencia a las situaciones en las que todo parece que está en contra de nosotros. Experimentamos dificultades y el desánimo y la tristeza pueden invadirnos. Sentimos que el viento nos es contrario. Todo se nos hace difícil. Pero a pesar de todo, aunque no podamos avanzar contra el viento difícil, necesitamos mantenernos de pie con todas nuestras fuerzas para no hundirnos. Los discípulos están solos en medio de la tempestad. ¿Qué pueden hacer sin Jesús? En estas circunstancias en que estamos viviendo en el mundo, pareciera que todo el viento es contrario. El dolor de esta pandemia que sigue avanzando, el dolor de tragedias como la que ha ocurrido en el Líbano, pareciese como que el viento es contrario en todo. Y para colmo de males, la corrupción que aflora por todas partes y aquellos que se quieren aprovechar para enriquecerse ilícitamente o aquellos que manipulan precios y quieren explotar aquello que duele, que el pobre explote al pobre. El viento contrario. El relato del Evangelio nos dice que Jesús de madrugada iba caminando sobre las aguas. Y pone el acento, iba por encima de las aguas. Jesús es el Señor, el dueño y Señor de toda la creación. Es el Señor del mar, por encima de todo, por encima de lo caótico, del mal, de lo incontrolable, de las situaciones que nos desbordan. Incluso el Señor Jesús caminó sobre la muerte. Él sigue siendo el Señor en cualquier situación de nuestra vida, por muy difícil que ésta sea. Señor de la muerte, aunque nos duele como cada día aumenta el número de contagiados y tristemente de los muertos. La reacción de los discípulos es la de gritar llenos de miedo, creyendo que el Señor era un fantasma. ¿Cuántas veces nuestros miedos se proyectan sobre la realidad y nos hacen ver fantasmas por todas partes? Nuestros miedos deforman la realidad. ¿Cuántos fantasmas están enraizados en nuestros miedos? ¿Y cuántos sufrimientos llevan consigo? Lo peor es que pensemos
que el Señor Jesús es un fantasma más, una idea en el aire. ¿Cuántos no creen en Jesús? ¿Cuántos piensan en ideologías nada más? Jesús les dice estas palabras: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Esto es lo que nos dice Jesús, aún en medio de las dificultades de nuestra Honduras, aún en medio de esos pronósticos que todos son negativos. Nos dicen los profesionales de la psicología que en estos tiempos de pandemia, cuánta depresión hay en el mundo. Y es lógico y es cierto, pero ya es tiempo que cambiemos. No podemos encontrar algún boletín de noticias que traiga algo positivo. A veces de unos noticieros que duran media hora, 25 minutos de solo hablar del mismo coronavirus, de los mismos contagios, de los mismos muertos. ¿Cómo queremos que el pueblo pueda superar los miedos y las angustias? Es a través de educación. Y es aquí donde nadie puede quedarse pasivo, pensando que simplemente aquellos mensajes que ya nadie quiere oír son los que nos van a educar. Son los padres de familia, son los jefes de los trabajos ahora que se empieza a abrir la economía. Son también aquellos, es lícito y es justo que se hagan análisis, pero no todo es negativo. Ya hay gente que dice, es que nos va a azotar una enorme hambruna. Y entonces, ¿qué le queda a las personas? Esperar que venga la hambruna para que se mueran de hambre. Toca que cada uno entienda qué puedo hacer desde mi circunstancia. Nadie puede quedarse pasivo. Soy yo, dice Jesús, no tengan miedo. Él siempre nos invita a la confianza en Dios. El miedo es lo que más paraliza, es el enemigo número uno de la vida. Detrás de la mayoría de las dificultades personales y de relación están tantos miedos. Y entonces viene la reacción de Pedro: si eres tú, mándame ir hacia ti. Y el Señor le responde: ven. Es como si le dijera: la vida es accesible para todos, el camino está abierto. Y Pedro comienza a caminar por encima de las aguas, apoyándose en la palabra de Jesús que le ha dicho: ven. Y Pedro va avanzando. Mientras miraba a Jesús, podía caminar por encima de las aguas. Mirar a Jesús constituye nuestro apoyo más sólido en medio de las inseguridades de la vida. Pero tan pronto como dejó de mirar a Jesús, empezó a mirar las olas y la fuerza del viento, sintió miedo y empezó a hundirse. Entonces Pedro gritó: Señor, sálvame. Jesús alarga la mano y agarra a Pedro. La mano de Jesús no solo alcanza a Pedro, sino nos quiere alcanzar a todos. Si nuestra fe es débil, y ahí está la palabra, hombre de poca fe,
¿por qué has dudado? Muchas veces somos como Pedro, hombres y mujeres de poca fe. ¿Cuántas veces esta puede haber sido nuestra experiencia? Cuando perdemos nuestra referencia a Jesús, nos hundimos. Ciertamente, si nos fijamos solo en nuestros problemas, nos hundimos como Pedro. Nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús. Y el texto continúa. Jesús extendió la mano y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Esa es la pregunta que Jesús le hace a Pedro. ¿Por qué has dudado? El Señor Jesús viene hacia nosotros aun cuando dudamos. Por eso esa pregunta es para nosotros una invitación a la confianza. Es bueno que hoy escuchemos a Jesús, que nos dice como a Pedro: ¿cómo está tu fe? ¿Es una fe sólida, firme, a pesar de lo difícil del tiempo que estamos viviendo? ¿O es poca fe? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no terminas de confiar en mí? ¿Por qué no terminas de darme tu confianza? Si nosotros confiamos en Jesús, podremos ser capaces de andar sobre las aguas y nos mantendremos en pie aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe. Y en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. En el encuentro con Jesús se recupera la paz, la serenidad. Él es una presencia que serena. Cuando recibimos a Jesús en nuestro interior, cesa el viento, desaparece la inquietud y la ansiedad, y el corazón logra la calma. Y el Evangelio termina con una expresión de fe en Jesús. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Sí, verdaderamente tú eres el Señor que vienes a nuestra vida. Hoy, queridas hermanas y hermanos, vemos avanzar el calendario y muchos pueden decir: este año 2020 está siendo un año perdido. Depende de los criterios con que lo juzguemos. En muchos aspectos ha sido un año ganado, no perdido. En muchos aspectos, para una gran mayoría de personas, se han planteado las realidades que verdaderamente valen. No es el dinero, no es la apariencia, no es la misma corrupción, ni la política. Lo que verdaderamente vale es si estamos viviendo una vida con sentido o una vida vacía. Vemos la muerte a nuestro alrededor. También nos puede tocar. ¿Cómo queremos presentarnos ante el Creador?
con las manos vacías, llenas de superficialidad, o felices de no cansarnos de hacer el bien y de continuar haciéndolo a pesar de todas las dificultades. Que hoy podamos repetirle al Señor: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú estás con nosotros incluso cuando el viento es contrario, cuando todo parece que vamos a hundirnos. Renovemos nuestra fe, que podamos seguirte, Señor Jesús, sin miedos, en la confianza, en la alegría, en la paz, porque tú no abandonas nunca a tus hijos y caminas a nuestro lado, aún en estos tiempos difíciles. Pedro empezó a hundirse. Honduras puede también hundirse si no ponemos nuestra fe y nuestra mirada en Jesús y en los criterios del Evangelio. Si pensamos que volver a la normalidad es volver atrás a lo mismo, a la misma corrupción, a la misma politiquería, a la búsqueda del poder, sabiendo que eso es relativo y que tarde o temprano los que tienen el poder para servirse de sí mismos tendrán que dejarlo. Por eso, la llamada de hoy es una llamada a la confianza en Jesús y a volver a sus criterios y tratar de vivir conforme a esos criterios y construir la nueva Honduras, no volviendo atrás, sino pensando hasta dónde nos han conducido ese tipo de liderazgos, de buscar poder, dinero mal habido, corrupción y violencia, muerte. No podemos seguir así. Por consiguiente, ahí está el camino, aún sobre las aguas de las tempestades y de la pandemia. Si ponemos nuestros criterios en Jesús y su santa ley, podemos vencer la tempestad. Que el Señor así nos lo conceda.